Lo que vemos y escuchamos es el impacto de un misil en Minab, Irán, el 28 de febrero, el día en que comenzaron los ataques de Estados Unidos e Israel. En las proximidades de ese sitio había sido alcanzada poco antes una escuela de niñas, causando el ataque más letal en términos de vidas civiles en lo que va del conflicto. Las imágenes de la agencia semioficial iraní MER han dado la vuelta al mundo porque hacen parecer más probable que el autor del ataque haya sido Estados Unidos. Según análisis de medios como The New York Times o la plataforma investigativa Bellingcat, el misil es de tipo Tomahawk, un sistema estadounidense. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había dicho hasta ahora que creía que Irán era el autor, pero ayer relativizó esas afirmaciones. The Tomahawk, which is one of the most powerful weapons around, is used by, El Tomahawk, decía Trump, es una de las armas más poderosas y es vendida a y usada por otros países. Y si fue Irán, que según Trump también tiene algunos Tomahawks, si fue Irán o algún otro, eso se está investigando. Unas 160 personas, en su mayoría niñas, murieron en el incidente. Naciones Unidas y otras organizaciones pidieron que se esclarezca lo ocurrido. Y ayer también legisladores demócratas estadounidenses reclamaron una investigación imparcial del Pentágono. Bueno, ¿quién bombardeó la escuela de Minab? Hablamos de esto hoy con Marina Mirón, experta en temas militares y de seguridad, investigadora del King's College de Londres. Esto es DW Actualidad en Análisis y soy Andrés Goldschmidt. Muchas gracias, Marina, una vez más por participar. La primera pregunta: ¿puede verificarse que lo que impacta en las imágenes que veíamos es un Tomahawk? Y la segunda, como decía Trump, ¿tiene Irán misiles Tomahawk o algo parecido? Buenas tardes, Andrés. Pues es bastante difícil. Lo primero es que hemos visto imágenes, pero a través de imágenes es bastante difícil determinar qué misil se ha utilizado. Es decir, que hay que investigar de una manera más profunda. Hay restos de un misil. Por ejemplo, hemos visto lo que hacen los ucranianos. Enseñan los restos de los drones después de un ataque, luego miran qué número de serie tienen. Entonces, es normal que se hace de esta forma para decir, bueno, nosotros tenemos que asegurarnos de que efectivamente fue un misil proveniente de los Estados Unidos, o sea, que fue un misil Tomahawk. Además de eso, también hay otros factores que hay que investigar, por ejemplo, los datos del radar y la franja temporal. Es decir, que los misiles, ahora sabemos que que esos misiles se lanzaron en salvas. Entonces, dentro de salva puede ser que un misil les escapó. Entonces hay que investigar la franja horaria. Cuando ha ocurrido este ataque, hubo otros ataques en el alrededor, dentro de la misma franja, con daños parecidos, por ejemplo. Entonces, tenemos muy pocas informaciones para concluir. No sé si Bellingcat o a lo mejor New York Times tienen más informaciones para poder llegar a, digamos, a una conclusión con mucho más certeza, pero en esta ocasión yo creo que una imagen no es suficiente para decir sí o no. Luego, claro, la otra pregunta que me hiciste es con relación a las misiles que tiene Irán y si Irán podría haber utilizado su propio misil tipo Tomahawk. Por cierto, desconozco si Irán tiene misiles Tomahawk. Yo creo que no, pues es muy poco probable. Sí que es probable que tiene misiles de crucero que se llaman SUMAR, basadas en el misil J-55 de proveniencia soviética. Es un misil de crucero con un alcance de 2.000 kilómetros, 2.500 kilómetros, pero claro, no sabemos exactamente si Irán podría haber lanzado, de dónde debería haber lanzado este misil para destruir la escuela. Es decir, que sí que es posible que Irán tiene algo parecido,
Pero como digo, por eso necesitamos los restos del misil para poder determinar qué proveniencia tiene. ¿Es un misil iraní? ¿Es un misil, digamos, quizás de defensas aéreas iraníes, de un sistema de defensa aérea? ¿O es un misil de proveniencia estadounidense? Claro, la afirmación de que se trata de un misil Tomahawk proviene de expertos que han evaluado el perfil a partir de esas imágenes que vimos. Nosotros recordamos que no afirmamos ni confirmamos, simplemente estamos analizando las informaciones que vemos, por ejemplo, la publicada por el New York Times. Como decíamos al comienzo, Trump relativizó sus afirmaciones del sábado que directamente ponían a Irán como responsable. Vamos a escuchar lo que decía a bordo del avión presidencial. ¿Bombardeó Estados Unidos una escuela para niñas en el sur de Irán matando a 175 personas? Según lo que he visto, eso lo hizo Irán. ¿Eso es cierto, señor Hexet? Todavía lo estamos investigando. El único lado que ataca a civiles es Irán. Creemos que lo hizo Irán. Sus municiones no tienen ninguna precisión. Fue Irán. Y seguimos con Marina Miró, nuestra invitada de hoy. Marina, en las imágenes se ve el impacto de este supuesto Tomahawk impactando, perdón por la redundancia, en un edificio próximo a la escuela. No es el impacto en la escuela, es un edificio próximo a la escuela. Esto es un indicio de que se trata de la misma oleada de ataques. Puede ser, como sugiere Trump, algún interceptor de la defensa aérea iraní. ¿Ahí qué elementos de juicio tenemos? Bueno, como dije antes, hay que investigar la franja temporal y entonces es muy probable que ha sido un misil de crucero de la misma oleada, porque sí que se ha confirmado que hubo una oleada de misiles de los Estados Unidos, hubo un ataque. Entonces, sí es muy probable. Luego la versión de Trump, claro, tenemos que separarlo de lo que dicen los políticos porque no van a afirmar algo así, aunque sepan que sí que es cierto, quizás ha sido algo hecho por error, fallo de inteligencia, de eso hablaremos más tarde. Pero en el espacio informativo, ambos lados van a decir, estos han sido los Estados Unidos y Israel, Irán, eso es lo que dice Irán, y los Estados Unidos van a decir, ha sido el mismo Irán que ha destruido una escuela de enseñanza el día 28 de febrero. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Los Estados Unidos y Israel han dicho que han destruido prácticamente todos los sistemas de defensa aérea iraní. Y Irán no tiene sistemas de defensa aérea avanzadas. Hay que investigar en dónde se encontraban los sistemas de defensa aérea iraní relativo al lugar donde se encontró la escuela. Hay que investigar las rutas, luego otra vez los datos de radares. ¿Qué sistema era? ¿Era un S-300 soviético antiguo o qué sistema era? La otra pregunta es, ¿puede un misil interceptor de este sistema defender de misiles de crucero tan avanzados como los Tomahawks que tienen los Estados Unidos? Porque estos misiles de crucero están diseñados para evitar sistemas de defensa aérea, sobre todo si es un sistema tan, digamos, tan antiguo. Entonces, claro, tenemos que pensar así. Siempre existe una posibilidad de que podría haber sido un misil interceptor o a lo mejor han sido los escombros, pero dado las imágenes que hemos visto, muy poco probable. Pero, ¿qué probabilidad tiene este escenario? Yo digo que, según lo que he visto y lo que existe en el espacio informativo, es muy poco probable que ha sido un misil interceptor. Bien, y seguimos con la investigación o con lo que publica el New York Times.
que nos informa de que el predio donde funcionaba esa escuela atacada era antes parte de la base militar que luego se dedicó a esta nueva función. Se construyó también un muro, esto nos muestra también los gráficos, las fotos del New York Times, que compara ese mismo terreno, creo que en 2013 y luego unos años más tarde, y se ha cambiado la función de ese edificio que ahora funcionaba como una escuela. En ese contexto, ¿es plausible la posibilidad de que haya sido atacado por información errónea de inteligencia sobre el objetivo? ¿Cómo se deciden los objetivos, Marina? Bueno, el fallo de inteligencia siempre es un factor, pero tenemos que entender que las capacidades que tienen los Estados Unidos y Israel son superiores a lo que tiene Irán. Es decir, ellos tienen imágenes satelitales, ellos tienen a lo mejor agentes también sobre el terreno para verificar el objetivo. Entonces, sí puede haber un fallo. Luego, claro, hay que determinar un blanco, luego este blanco tiene que verificarse. Es decir, que no es únicamente una persona que decida, ajá, ahí creo que he visto algunas guardias ahí, entonces voy a disparar. No, así no se hace. Entonces hay una cadena de mando y los blancos se vigilan, luego se verifican efectivamente. En teoría tiene que ser conforme a la ley internacional humanitaria, que es un blanco militar. Hay que distinguir entre blancos militares y objetos civiles y hay que calcular si se pueden producir daños colaterales, entre comillas. O sea, el ataque tiene que ser proporcional a lo que se quiere alcanzar en términos militares. Y es un punto, digamos, bastante interesante porque como los militares siempre podrían justificar, bueno, el valor militar ha sido más grande que pesa más que los daños colaterales producidos. Pero en fin, lo que quiero decir, sí puede haber un fallo de inteligencia, pero dado las capacidades de reconocimiento que tienen los Estados Unidos y Israel y también el proceso de determinación y verificación de los blancos, es muy poco probable. De manera que, y reitero en parte la pregunta, aún tratándose de un error, vos nos decís, Marina, que podría ser problemática o violatoria del derecho internacional humanitario. Sí, efectivamente. O sea, estas cosas siempre se investigan cuando se terminan las guerras. Y lo hemos visto en caso de Afganistán, por ejemplo, porque muchas veces se destruyen blancos, hay bajas civiles, no se investiga en su momento por muchos motivos y también por motivos de seguridad, pero en tales investigaciones hay que tener, digamos, un equipo internacional imparcial, por ejemplo, un equipo de la ONU que puede investigar una incidencia así. Y hemos visto, por ejemplo, un tribunal en Australia después de la guerra en Afganistán y se vio que hubo un montón de violaciones del derecho internacional humanitario. Se determinó después de la guerra, porque eso todo lleva tiempo, porque hay que hablar con las personas en Afganistán, en estos lugares, con familias afectadas. Hay que investigar todo, hay que investigar, como dije, los restos de los drones, de los misiles. Entonces, todo eso conlleva mucho tiempo y ahora es bastante difícil determinarlo, pero claro, en cuanto al derecho internacional, eso está claro. Objetos civiles son objetos civiles. Entonces, ahí sí que, bueno, hay casos en los que sí que pueden convertirse en blancos militares si estos objetos civiles, como hospitales, por ejemplo, o escuelas, se utilizan por el ejército de la otra parte. Pero
el ejército de la otra parte tiene que comunicarlo 24 horas antes, si no me equivoco. O sea, no he visto hasta ahora eso en práctica, pero en teoría sí que hay que comunicarlo. Bueno, esta escuela con la dirección X ahora se va a utilizar como un objeto militar. Entonces, en estos casos sí, pero como digo, que la ley dice, los ataques tienen que ser proporcionales, tienen que discriminar entre infraestructura civil y militar, pero siempre hay, digamos, argumentos a favor de crear daños colaterales, porque ¿cómo se va a medir la eficacia militar? O sea, no hay una manera, o sea, no existe una escala para decir, bueno, si alcanzamos la eficacia digamos, a una escala de 0 a 10 con una eficacia de 8, entonces se justifican los daños colaterales. Y si llegamos a una eficacia de 5 en la escala, entonces hay que esperar. Hay que esperar y buscar un momento de ataque más oportuno. En Afganistán, por ejemplo, los Estados Unidos y las fuerzas de la OTAN también han creado un montón de bajas civiles en Irak, en Siria, en todos los lugares, también en el conflicto en Gaza. Hemos visto, por ejemplo, la parte israelí estaba argumentando, bueno, ha sido un líder de Hamas, o uno de los líderes bueno, en un edificio, ahí había civiles, digamos, 20 civiles, es un caso teórico, ¿no? Entonces vamos a disparar. Mueren 20 civiles, pero este líder militar es clave, entonces podemos dar por destruida la célula X de Hamas, digamos así. Entonces siempre de esta manera se puede justificar, bueno, sí que había civiles, pero ha sido la única oportunidad de eliminar un blanco de alto valor. Entonces es bastante difícil también determinar cómo se ha tomado la decisión y luego de ejecutar lo que es la ley. Digamos, quién va a crear un tribunal para aquellos militares que han creado daños colaterales? En caso de Afganistán, por ejemplo, si hablamos de los Estados Unidos, todavía no había. Hubo un informe muy grande hace muchos años después de un ataque a un hospital de Médicos Sin Frontera en 2015 y todavía no ha pasado nada. Bien, y quería en una pregunta posterior, te voy a preguntar sobre esa investigación y sobre las responsabilidades. Recapitulamos este ataque en el primer día de la guerra contra una escuela de niñas. En principio la discusión, sobre todo en redes sociales, era si se había producido o si no se había producido. Luego la responsabilidad en la opinión pública tendió a ir hacia Israel, pero luego con los informes y con lo que se vio de que en esta división del trabajo entre Israel y Estados Unidos, los ataques sobre esa zona del sur, sobre esa zona costera del sur del país, habían estado a cargo de Estados Unidos y ahora surge esta nueva hipótesis o estas nuevas imágenes que muestran que tal vez haya sido un misil de tipo Tomahawk el que impactó en esa escuela. Marina, Trump decía se está investigando ahora, en esta etapa, no después de la guerra. ¿Quién está investigando? ¿El Pentágono, el ejército mismo, el comando a cargo de esos ataques? Creo que, bueno, se va a investigar a varios niveles. O sea, habrá una investigación interna tanto en el comando como en el Pentágono, pero no sé hasta qué punto van a revelar los datos de esta investigación. Este es el problema. ¿Y qué es lo que están investigando? O sea, lo que pueden investigar es lo que hicieron ellos por su parte. Los datos satelitales, los datos de los radares, la trayectoria de los vuelos de la salva de los misiles que salieron,
pero más allá también podrían investigar cómo se seleccionaron los blancos, si es que llegan a concluir que efectivamente fue un Tomahawk. Posiblemente lo van a hacer, pero el problema es que ¿cuándo van a revelar esta investigación? Porque en términos políticos esto sería fatal. Y yo creo que en muchas ocasiones una investigación así se quedará cerrada, porque no le va a interesar a la administración de Trump revelarlo al público, porque está claro, tendrá que admitir que sí que hubo, a lo mejor va a decir, suponiendo que hubo un error, que efectivamente ha sido un misil estadounidense. En tal caso, imagínate lo que dice la población iraní. Marina, para cerrar, vos me hablabas de algunos antecedentes de investigaciones post-conflicto, por ejemplo, en Afganistán. ¿Recordás, a partir de investigaciones, no tiene por qué ser en el conflicto de Afganistán, sino en episodios pasados, que haya habido pedido de disculpas, reparación, castigo de responsables? Bueno, tomamos como ejemplo la guerra en Ucrania. Ambas partes le han acusado a la otra parte de haber matado civiles a propósito, y ambas partes dicen que no ha sido por error. Y a pesar de los pesares, todavía no ha pasado nada. Ucrania dice que hay que tener un tribunal y hay que castigar a aquellos que lo hicieron. Rusia dice lo mismo, pero de momento no ha pasado nada. Conozco el tribunal en Australia. Yo creo que empezó en 2019 por ahí. Y entonces eso ha causado un montón de daño al ejército australiano en su tiempo, revelando todo lo que ha pasado durante la guerra. Y también tenemos, por supuesto, la incertidumbre, porque también el caso de Ucrania, muchas veces hay que investigarlo y investigarlo bien. No quiero decir que Ucrania ha atacado blancos civiles en Rusia o en el territorio controlado por Rusia o al revés. Esas cosas pasan en la guerra, pero hay que investigarlas bien y de manera imparcial. Por ejemplo, hubo un caso, yo creo que en 2023, en verano 2023, si no me equivoco, en el mercado de una población que se llama Konstantinivka. Y entonces lo primero, la reacción ha sido Rusia ha matado a civiles. Un mercado con cafeterías, con la gente ahí descansando, tomándose un café, y Rusia ha lanzado un misil o un dron. Y luego, meses después, un equipo de New York Times ha viajado a Ucrania para investigar, y sobre todo la respuesta política por parte de los países occidentales ha sido acusar a Rusia, imponer más sanciones. Y luego, después de un mes, este equipo ha viajado a Ucrania y ha determinado que realmente ha sido, bueno, un fallo de un sistema de artillería ucraniana, que no ha sido un misil ruso. Y en esta ocasión han investigado todo, también el lugar de donde lanzó, digamos, se lanzó esta oleada. Y después, cuando han publicado la investigación, que ha sido una investigación imparcial, nadie nos dijo nada, absolutamente nada. O sea, no he oído que alguien se ha disculpado y al revés también. En muchas ocasiones lo que Rusia dice, lo que hace Ucrania, y luego resulta y pasa que son las propias fuerzas que cometen algún error, porque la intención es muy difícil de verificar. No hay ningún tipo de disculpas. Entonces, es bastante difícil en este contexto, aunque se presentan las evidencias, pero claro, el espacio informativo está tan dividido que hay países que digamos que están apoyando a Irán y
dicen que lo que hacen los Estados Unidos y Israel es una barbaridad. Otros países dicen, mejor me aparto de este conflicto, no voy a decir absolutamente nada. Y hay otros países que están apoyando y dicen que lo que hacen los Estados Unidos es liberar el país de Irán. Bien, y seguimos entonces con la pregunta prácticamente que inició el programa: ¿qué sucedió y sobre todo por qué sucedió este ataque? Uno de los episodios o el episodio más letal en términos de vidas civiles en lo que va del conflicto en Irán o la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. 165 personas, en su mayoría niñas, murieron en esa escuela en el sur de Irán. Le agradecemos como siempre una vez más a Marina Mirón por explicarnos un poco, por ayudarnos a entender lo que está pasando. Yo soy Andrés Goldschmidt, esto fue DW Actualidad en Análisis. Síganos en nuestras redes sociales y escúchenos también como podcast en su plataforma favorita donde ustedes escuchan sus podcasts. Hasta la próxima, me despido. Muchas gracias.